Me presento. Mi nombre es Alejandro Simonetti, soy profesor de Psicología Social, operador en Psicología Social y trabajé desde que me recibí en 1981 en organizaciones privadas del Estado y de múltiples áreas. Hoy voy a hablar de Freud. Lo que quiero aclarar es que habla de Freud un psicólogo social, un operador en psicología social, y por lo tanto es un Freud visto por alguien que está constantemente hablando desde el paradigma de la relación recíproca, dialéctica, entre la teoría psicoanalítica, la teoría de sistemas y múltiples otras teorías que fueron integrando el esquema conceptual de la psicología social. Pero voy a tratar de hablar de este Freud que nació en Freiberg, Moravia, hoy Pribor, República Checa, en 1856. Vivió casi toda su vida en Viena, Austria, bajo el imperio de Francisco José. Imagínense la Viena de los bailes vieneses, de los valses vieneses, con polleras de gasa y grandes lámparas, y toda una vida fastuosa y superficial, debajo de la cual Freud encontró los oscuros caminos del deseo, de la traición y del incesto. Murió en Londres después de un año de haberse tenido que ir por ser judío y psicoanalista. Sus libros se quemaron en la plaza pública bajo Hitler. Murió en 1939, a punto de estallar el cataclismo de la guerra que lo hizo pensar, cosa en la que discrepa Enrique Pichon Rivière, en que en el hombre hay una pulsión de muerte. En la materia hay una tensión hacia la muerte, pero en el psiquismo hay una pulsión de vida. Vamos a hablar de las tópicas de Pichon, de Freud. ¿Ven? Al decir Pichon en lugar de Freud, se nota que lo estoy pensando desde ese lugar, el lugar de la psicología social. Las tópicas. Topos quiere decir lugar en griego, y Freud describió el psiquismo desde dos tópicas, desde dos formas de ver el psiquismo, y esta es la primera tópica: lo consciente, aquello de lo que tenemos presente en este momento, lo que tenemos consciente en este momento. Hay otro lugar del psiquismo que es algo que, si ustedes prestan atención, no estaban escuchando. Si están en el lugar donde hay ruidos de la calle, se hacen conscientes de los ruidos de la calle que un rato antes estaban preconscientes, estaban fuera del foco de la conciencia. Hasta ahí lo acompañaban todos, eso lo sabían todos. El problema es cuando se encontró con algo que llamó lo inconsciente, una noción desconocida en esos tiempos. Para los neurólogos de la época fue como una herejía. Él se encontró con que pasaban cosas en la conducta de la gente y en la manera de enfermarse de la gente, en que aparecían sentimientos que los hacían pensar, que lo hacían pensar a él en cosas que estas personas sentían, pero no recordaban. Tenían sentimientos relativos a hechos que no recordaban, cosa que le parecía absurda a los neurólogos de la época. Es como si ustedes vieran flotando en el mar un pequeño trozo de hielo y al lado hundiéndose un enorme transatlántico. El investigador, que era Freud, dijo: no puede haber esta desproporción entre causa y efecto. Un pequeño bloque de hielo no puede hundir un gran transatlántico. ¿Cuáles eran los hechos que lo hacían pensar en esto? Una paciente venía a una sesión
les explico por qué venían las pacientes. Los profesores de Freud, comprendiendo su situación de médico joven que se iniciaba y su deseo de investigar, le aconsejaron atender pacientes, dejarse de jorobar con la investigación, que es cara, poco remunerativa. Él tenía ya su mujer y algunas hijas, y que se dedicara a atender pacientes. Y le mandaban las pacientes que ellos denominaban histéricas, porque tenían patologías que no se justificaban por los estudios médicos orgánicos que les hacían. Le decían, es problema de acá, vaya a verlo al doctor Freud, un muchacho muy inteligente que la va a poder ayudar. Y le llegaban las histéricas, una enfermedad en la cual uno siente su cuerpo incompleto, feo, y entonces trata de ser atractiva, decían ellos, hasta que se descubrió que también había histeria femenina, masculina. Femenina sí, porque hister viene del griego, histérica viene del griego hister, útero. Entonces decía, ¿cómo va a ser histérico un varón si no tiene útero? Bueno, ¿qué pasaba? Venían a una sesión, venían a otra sesión, venían a otra sesión y le decían, ay doctor, desde que vengo a verlo a usted, soy otra mujer. Usted me hace vivir, yo me siento mujer hablando con usted. Usted ocupa mi pensamiento. Estaban enamoradas. Y él decía, bueno, al principio seguramente diría, y bueno, uno tiene sus cosas, pero después el investigador se sobrepuso al seductor, digamos, y empezó a decir, no, acá hay algo desproporcionado. Tanto enamoramiento es desproporcionado. Y también que viniera un varón y le dijera, buenas tardes, ¿por qué me lo dice de esa manera? Y se ofendía y se enojaba por cosas pequeñas, de causas desproporcionadas, como el pequeño bloque de hielo y el enorme transatlántico. Entonces Pichon dice, hay algo que yo no veo. Y lo orientó el doctor Breuer, se escribe Breuer en alemán, que hacía hipnosis y, haciendo bajar de niveles de conciencia a sus pacientes, conseguía que recordaran hechos de la infancia profundamente relacionados con la patología que presentaban, pero que la paciente no recordaba conscientemente. No estaban ni en su consciente ni en su preconsciente, estaban en su inconsciente. Actualmente los neurólogos, esos neurólogos que el doctor Freud dice en su ensayo para neurólogos, espera una generación de neurólogos que pongan a prueba mis hipótesis desde el laboratorio. Los neurólogos actuales dicen, eso está en el sistema límbico, la parte de atrás, detrás de los hemisferios cerebrales, antes del cerebelo, del tronco cerebral y de la médula, está el sistema límbico, donde se guardan memorias emocionales que los neurólogos actuales llaman inconscientes o no conscientes, pero que irrumpen en la conciencia y nos hacen hacer cosas que no queremos, de las que no estamos conscientes, y a veces nos llevan a patologías. Entonces Freud empezó a trabajar sobre eso, primero con la hipnosis, después les daba una palabra para que ellos asociaran cosas con esa palabra, después retiró la palabra y simplemente les pedía que se acostaran en un diván y dijeran lo que le viniera a la cabeza, aunque fuera ilógico, aunque no tuviera nada que ver, aunque fuera inmoral, que no se censuraran. A ese método le llamó asociación libre. Y al analista, al médico que atendía a ese paciente, le pidió atención flotante, que dejara correr su mente por lo que escuchaba, y en algún momento, cuando en su mente, actualmente los neurólogos dirían en su hemisferio derecho, que es el que ve panoramas, se le armara una explicación de la conducta disfuncional del paciente. Y con eso consiguió que lo pudieran expresar en palabras y pudieran aliviarse de sus dolores y a veces pasar de una vida de sufrimiento, de cegueras histéricas o histrionismos, teatralismos histéricos o parálisis histérica, a una vida como le pasó a la paciente que observó, atendida por el doctor Breuer, Ana O.,
que ahora sabemos que se llama Berta Pappenheim, que tuvo una activa vida social como trabajadora social. Ese fue el método al que Freud llamó psicoanálisis y tuvo muchos seguidores. Jung, que se separó para un lado, más de lo místico y apertura a nuevas perspectivas. Adler, que se dedicó más a lo social. Bueno, y acá en la Argentina, Cárcamo, María Langer y Pichon Rivière, que tomó una frase de Freud que lo llevó a la psicología social. La frase de Freud con la que termino es: finalmente, todo lo psicológico es psicológico social. O sea, él previó la influencia del contexto por haber nacido en un grupo, porque el hombre nace en un grupo, y Enrique Pichon Rivière amplió eso en la teoría psicosocial. Pero eso ya es lo que añadió, agregó y reestructuró de Freud para aplicarlo al trabajo psicosocial. Muchas gracias.